Barbie dressed for swim and fun is only $3. Her lovely fashions range from $1 to $5. Look for Barbie wherever dolls are sold. Probablemente si usted entrara hoy a cualquier juguetería del mundo podría encontrarse con una Barbie. Barbie rubia, Barbie morena, Barbie veterinaria, Barbie presidenta, Barbie astronauta. E incluso usted podría encontrar Barbies con síndrome de Down o que tienen alguna prótesis. Lo chistoso es que la Barbie parece un juguete más, pero es un juguete que lleva mucho estando ahí. You're beautiful. You make me feel my Barbie doll is really real. Pero lo que casi nadie sabe es que Barbie ha durado mucho más tiempo siendo criticada que admirada. A Barbie la han acusado de destruir el autoestima de millones de niñas, de imponer estándares de belleza que nadie va a poder alcanzar, aparte de promover una imagen irreal de las mujeres, de promover el consumismo, e incluso ha pasado por muchas situaciones donde la gente pide que dejen de venderse. Y si somos honestos, muchas veces tenían razones suficientes para pensar que iba a desaparecer. Porque durante más de 60 años Barbie ha sobrevivido a un montón de cosas. Que si cambios culturales, que si crisis económicas, competidores, demandas, escándalos y aparte de eso, generaciones que parecía que ya no les importaba tener una muñeca como Barbie. Pero Barbie, a pesar de todas estas cosas, hizo exactamente todo lo contrario y se convirtió en uno de los juguetes más famosos de toda la historia. Y la pregunta en estos casos es inevitable: ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron mantenerse tanto durante el tiempo? Porque la realidad de esto es que esto no es la historia de una muñeca. Es la historia de una empresa que entendió que el mundo está en constante cambio y hay que evolucionar con él. Porque quedarse igual es la manera más fácil de desaparecer en un mundo que hoy en día cambia muy rápido. Pero para entender a Barbie tenemos que viajar a una época totalmente diferente y a otro país. Estados Unidos, finales de los años 50. Después de la Segunda Guerra Mundial, el país vivía un momento de prosperidad. Había nacido el sueño americano, todo el mundo quería una casa, un carro nuevo, una familia perfecta. Y dentro de esa idea también existía una expectativa muy clara sobre las mujeres: ser esposas, ser madres y sobre todo cuidar el hogar. Eso también se reflejaba en los juguetes. Si una niña buscaba una tienda, casi todas estaban buscando lo mismo: bebés. El mensaje era simple: jugabas a practicar la maternidad, les dabas comida, las dormías, las cuidabas y nadie parecía cuestionarlo. Hasta que una mujer comenzó a notar algo extraño. El nombre de esta mujer era Ruth Handler y junto a su esposo Elliot fundaron lo que hoy en día se llama Mattel. Un día Ruth vio a su hija Bárbara jugar durante horas y horas y analizándola se dio cuenta que ella no jugaba con las muñecas bebés. Su hija prefería jugar con muñecas de papel que ella misma creaba, en donde se imaginaba a estas mujeres siendo profesoras, astronautas, cocineras, veterinarias. Al final todas tenían una profesión distinta a ser mamás. Y en ese momento Ruth entendió algo que nadie en la industria había pensado hasta ese momento. ¿Qué tal si las niñas no quieren ser mamás, sino que al final todas sueñan con ser algo diferente? Tener una profesión y ser lo que quieras ser. Ahí fue cuando ella comenzó a pensar: ¿qué tal si existe una muñeca que represente el futuro de las niñas de hoy en día? ¿Cuál era el problema? La época en donde vivía, y aparte era una de las pocas mujeres que tenía la visión de que las mujeres creciendo no tenían que ser todas mamás. Pero cuando Ruth llegó a su propia empresa y presenta la idea dentro de Mattel, todo el mundo le llevó la contraria. ¿Quién iba a comprar una muñeca que se viera así y tuviera cuerpo de adulta? Esta muñeca parecía un riesgo enorme para muchas cosas, políticamente hablando y dentro de muchos matices diferentes. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría la historia. En 1956, durante un viaje por Europa, Ruth encontró una muñeca alemana llamada Bild Lilly. ¿Cuál era el tema? No era un juguete para niñas. Había nacido como un personaje de una historieta y se vendía principalmente como un regalo para adultos en estancos y tiendas de tabaco. Aún así, su diseño llamó la atención de Ruth, compró algunas, las llevó a Estados Unidos y esa idea terminaría inspirando el aspecto final de Barbie. Años después, Mattel compraría los derechos de Lilly para evitar futuras disputas. Pero Ruth no quería copiar a Lilly. Quería transformar una idea provocadora en una muñeca que permitiera a las niñas imaginar su futuro. Durante meses los diseñadores de Mattel trabajaron en suavizar los rasgos de la muñeca, el maquillaje, el cuerpo y que en pocas palabras fuera una muñeca más friendly para las niñas. Y usted se preguntará, ¿de dónde viene el nombre de Barbie? Pues si usted se acuerda, la hija de Ruth se llama Bárbara y de ahí viene Barbie.
Y así es como el 9 de marzo de 1959, es decir, 3 años después, se presenta al mundo Barbie en la Feria del Juguete en Nueva York. Una muñeca que estaba en vestido de baño, polémico para la época, un vestido en blanco y negro, tenía una cola de caballo, labios rojos y una mirada que parecía decir: sé exactamente quién soy. Que con el futuro empezaría a construir lo que es el eslogan de Barbie, que ustedes ya saben cuál es: sé lo que quiera hacer, sé una Barbie Girl. Muchos compradores pensaban que ninguna madre compraría una muñeca como esta para sus hijas. Era demasiado diferente, demasiado adulta, demasiado arriesgada. Pero Mattel tenía un arma que muchas empresas no tenían ni estaban utilizando: la televisión. May I help you, ladies? We'd like to see the newest Barbie clothes. Of course, Barbie, the famous teenage fashion model doll by Mattel. Mientras otras compañías seguían confiando en los catálogos y las vitrinas, Mattel apostaba por algo diferente: empezar a promocionar a Barbie por televisión en programas infantiles como The Mickey Mouse Club. Era una decisión revolucionaria para la época, y eso que permitió que las niñas conocieran a Barbie no como una adulta, sino como un juguete. Y ahí fue cuando ocurrió lo que nadie se esperaba, y es que en el primer año se vendieron 300.000 de estas muñecas. En ese momento ya había nacido un fenómeno, pero hasta ahora estaba comenzando el proceso de polémica de Barbie, porque eso que hizo famosa Barbie la iba a convertir también en la muñeca más polémica de la historia. El tema es que durante los primeros años Barbie parecía invencible. Todas las navidades llegaban nuevas Barbies con nuevos vestidos, nuevos accesorios, llegaban con nuevas profesiones, como por ejemplo esta que es Barbie gimnasta. Incluso hoy en día hay versiones premium, pero en esa época millones de niñas estaban soñando con tener su propia Barbie. Hasta ese momento para Mattel todo había sido una historia de éxito, pero había una cosa que todavía ellos no entendían. El problema de convertirse en el juguete más famoso del mundo es que dejas de ser solo un juguete. En ese momento empiezas a hacer algo mucho más grande, y eso fue lo que convirtió a Barbie en un problema. Al principio casi nadie hablaba de su cuerpo, era simplemente una muñeca, pero entre más tiempo pasaba la gente empezaba a preguntarse: ¿por qué es tan perfecta? ¿Por qué tiene esa cintura? ¿Por qué siempre tiene el vestido pegado? ¿Por qué está maquillada? ¿Por qué todas parecen perfectas? ¿Por qué una niña debería querer parecerse a esto? Y todas esas preguntas comenzaron a llegar a la televisión, a los periódicos, a las universidades, y finalmente llegaron a uno de los movimientos más grandes y más fuertes del siglo XX, el feminismo. Durante las décadas de los 70s y 80s el mundo estaba cambiando. Cada vez más mujeres entraban en la universidad, el mercado laboral para ellas estaba creciendo y empezaron a trabajar en profesiones que durante años no estaban permitidas para ellas. Cosas que supuestamente debían estar reservadas solo para los hombres. Era una época en la que la sociedad comenzaba a cuestionarse muchas cosas, y Barbie comenzó a estar en el centro de esa conversación. Para algunas personas Barbie comenzaba a representar un modelo de algo imposible de alcanzar. Siempre delgada, siempre perfecta, siempre sonriendo, como si el éxito dependiera únicamente de verse bien. Y como Barbie cada vez se volvió más famosa, más fuerte se volvió esa crítica. Pero aquí comienza a ocurrir algo muy curioso. Mientras unos la aman, hay otros que simplemente no la quieren e incluso la odian. Los que la aman defienden muchas cosas. Por ejemplo, cuando hubo mujeres astronautas, las niñas que ya habían tenido una Barbie que era astronauta sabían que Barbie ya había sido astronauta. Asimismo con las que habían sido médicas, ingenieras, empresarias, presidentas, porque como ya lo hemos hablado, era una época en donde las muñecas básicamente no mostraban ese tipo de profesiones. Para mí es una pregunta y una contradicción que me parece una chimba. Mientras muchos la aman por representar la libertad, muchos están desde el otro lado viendo que puede ser un mensaje de opresión. Y la respuesta era muy sencilla: Barbie ya no le pertenece a Mattel. Barbie pasó a pertenecerle al mundo, que podía darle el rol que quisiera. Y así, sin darse cuenta, Mattel perdió el control de su propia creación. En este punto ellos ya no decidían qué era lo que representaba a Barbie. Ahora lo deciden los periódicos, los profesores, los padres e incluso las propias niñas que compran su muñeca. Y aquí es donde nace otro problema aún más grande, porque es muy difícil defender una marca cuando todo el mundo le da un rol diferente desde puntos distintos. Durante años Mattel hizo algo que creía que era muy funcional con estas muñecas, y fue básicamente no responder. Confiaban en que las ventas hablaban por sí solas, y durante muchos años esto funcionó. Las niñas seguían comprándolas, los padres seguían regalándolas, y las críticas parecían hacer mucho ruido, pero al final
no hacían daño. Hasta que ocurrió algo con lo que Mattel nunca se había enfrentado. No fueron las activistas, no fueron las protestas, y aquí es donde entra algo que incluso fue más peligroso. En ese momento llegó una muñeca que entendía mejor a toda una generación. Por primera vez desde el 59, Barbie dejó de ser la muñeca que todos querían. Antes de seguir con este video, usted debería suscribirse porque hasta este punto ya le he contado bastante sobre Barbie. Entonces ya sabe, dele like, suscríbase porque vienen más videitos, una chimba breve. Continuemos. Passion for fashion, passion for fashion, passion for fashion. A comienzos de los años 2000, una empresa mucho más pequeña presentó una muñeca totalmente diferente. Una muñeca que tenía labios más grandes, maquillaje más atrevido y que en general representaba una moda mucho más urbana, como se pueden dar cuenta. Aparte de eso, tenía una personalidad que rompía con todo lo que Barbie significaba. Ahí fue cuando nacieron las Bratz. Y sin que nadie se lo imaginara, acababa de nacer la guerra más importante en todos los años para Mattel. Durante más de 40 años Mattel había dominado el mercado de las muñecas. No tenía competencia real y era tan grande que parecía difícil imaginar que alguien destronara a la reina. Y quizás ese fue su mayor error, porque si usted ve una Barbie y luego usted ve esto, ¿usted qué elegiría? Las niñas ya no querían verse como Barbie, querían verse como las artistas que escuchaban, las celebridades que salen en MTV, la moda que predomina en los años 2000, y querían algo mucho más atrevido y rebelde que representara lo que ellas estaban sintiendo en ese momento. Por eso la Bratz era un punto de partida increíble para las niñas que ya no se sentían identificadas con Barbie. Y ahí es cuando un diseñador llamado Carter Bryant entra en el juego. La persona que había hecho Barbies durante años ahora era su propia competencia. Cabezas grandes, labios enormes, ojos marcados, ropa urbana, actitud desafiante, y al final eso era lo que querían las niñas. Ya no se sentían identificadas con una muñeca perfecta y ahora querían ser rebeldes, verse cool, verse una chimba. Eso era lo que estaban buscando ellas. Y así es como en el 2001 nace Bratz. Al principio, como con la historia de todas las marcas, Mattel no se preocupó. Lo mismo que le pasó a Blockbuster con Netflix y luego lo destruyó totalmente. Ya habían visto cómo habían intentado crear millones de muñecas para destronar a Barbie y nadie lo había conseguido. Y aquí es donde es diferente, porque aquí las niñas no solo estaban comprando Bratz, ya no querían las Barbies. Por primera vez en décadas, Mattel se estaba dando cuenta de algo. Había una generación entera mirando para otro lado. Y ahí fue cuando pasó lo que nadie pensaba. Bratz llegó a conquistar una parte gigante del mercado cuando nadie lo esperaba. Worldwide sales of its Barbie doll, which just turned 50, were down 8% last quarter. And Larian's made Mattel sweat before. His Bratz dolls, with their big lips and skimpy clothes, were a huge hit before Larian lost control of his brand in a nasty court fight with Mattel. Durante muchos años redujo la cuota significativamente dentro del segmento de las muñecas. Y esa fue la primera vez, como ya les dije, que Mattel se sintió realmente asustado por la amenaza que tenía Bratz sobre ellos. Porque pasa lo que pasa con todos los juguetes y con todo lo que queremos. Barbie pasó de moda. Y aquí fue cuando Mattel decidió dar pelea, pero no como todos pensaríamos, que es creando nuevas muñecas. Mattel decidió llevarlo a los tribunales. En 2004 Mattel decide demandar a MGA Entertainment, y lo que peleaban es que Carter Bryant, que había sido el creador de las Bratz, había creado esta muñeca mientras trabajaba en Mattel. Y que por lo tanto, como pelean todas las marcas cuando están perdiendo, que la idea era de ellos. En este punto ya no estaban demandando una copia, estaban reclamando la propiedad de una marca que claramente no les pertenecía, que se volvía una apuesta gigantesca como en el inicio. ¿Recuerdan cuando Ruth y su esposo decidieron comprar la patente de la muñeca que vendían en las tabaquerías? Querían hacer lo mismo, desaparecer la marca de Bratz para quedarse solo con Barbie. Durante años estas dos marcas estuvieron peleando por Bratz, por Barbie, que si la quitaban, que si la dejaban. Básicamente duraron años peleando por las muñecas. Fue la batalla legal más grande de la industria de los juguetes, teniendo en cuenta lo que significaba Barbie. Y mientras tanto, las niñas seguían comprando Bratz y Barbie, ¿qué hacía? Perder terreno. Lo más irónico es que Mattel duró años tratando de destruir su competencia, cuando lo que tenía que estar haciendo era estudiar el mercado para entender por qué las niñas ya no compraban Barbie, porque demandar a Bratz solo retrasaba lo que ya era inevitable que pasara. En algún momento Barbie iba a dejar de ser lo que era y el mundo se iba a cansar de ella. Y aunque en primeras instancias Mattel logró ganar varias batallas, luego los tribunales decidieron que la marca era de MGA. Y lo único que hizo Mattel fue perder tiempo y las ganas de poder crear nuevas muñecas en vez de estar peleando con alguien sin ningún sentido, weón.
Pero esa no era la peor noticia. En este punto tenían que aceptar una noticia mucho más difícil. El problema, como ya lo hemos visto, nunca había sido Bratz. El problema era Barbie. Durante décadas Mattel había vivido con una fórmula que parecía perfecta. Nuevo vestido, nuevo coche, nueva casa, nueva profesión. Pero el mundo ya no quería lo mismo. Las niñas estaban creciendo en una época totalmente diferente. La llegada del internet, nuevas referencias, otras maneras de entender la belleza fuera de lo perfecto que representaba Barbie. La pregunta dejó de ser ¿cómo vendemos más Barbies? Y se convirtió en ¿será que Barbie tiene futuro? Durante más de 40 años Barbie ha tenido que competir con otras muñecas y con un montón de cosas alrededor del mundo. Con lo único que no había tenido que competir era con la indiferencia. Y en ese momento es cuando las marcas tienen que replantearse porque no hay nada más difícil que caer en el olvido. Aquí es cuando en Mattel empiezan a pensar cómo hacen una Barbie mejor, una que les siga gustando a las niñas o que incluso pueda ser interesante para otros públicos. Porque Barbie llevaba más de 50 años siendo lo mismo. Ahí es cuando entraban todas las preguntas, y si la gente ya no quiere a Barbie, y si la dejamos a un lado, y si nos reinventamos, y si en realidad a la gente no le gusta. Cada año aparecían nuevas críticas y cada año parecía que Barbie podría hablarle menos a nuevas generaciones. Y entonces pasó lo que debían haber hecho hace 1000 años. Mattel decide cambiar a Barbie. En 2016 es cuando deciden sacar una nueva colección, en donde Barbie tenía diferentes cuerpos. Y es cuando Barbie deja de ser la Barbie perfecta. Y en este punto ya no era un cambio estético, era un cambio de filosofía. Durante décadas Barbie solo había representado un ideal y en este punto quería representar a las personas. Y el cambio no terminó ahí porque con los años empezaron a salir Barbies con prótesis, con vitiligo, con síndrome de Down. El mensaje cambió drásticamente, ya no decía así deberías verte, sino tú también puedes estar aquí. Cambiar el producto era solo la mitad del problema, porque había algo mucho más difícil de cambiar y que aún no lograban, y era la percepción de las personas hacia Barbie. En este punto la gente seguía pensando en la Barbie de antes y no en la nueva, e incluso la Barbie nueva les parecía rara, porque ya no representaba con lo que habían crecido. Y para cambiar esto, Mattel debía contar una historia nueva. En 2018 Mattel tomó una decisión que sorprende a toda la industria. En lugar de seguir licenciando sus juguetes, crea su propia división de cine. Si durante muchas décadas las personas habían sido quien contaban la historia de Barbie, en este punto Mattel dijo que iba a contar su propia historia. Pero había un solo problema: las redes sociales no perdonan, el internet no perdona, y todo el mundo se cuestionaba, ¿una película de Barbie? ¿Va a ser un comercial de 2 horas acaso? ¿Quién quiere ver eso? ¿Quién quiere ver la película de un juguete? Y siendo sinceros, para la época parecía una crítica bastante lógica. ¿Cómo haces una película sobre una muñeca? Y ahí fue cuando Mattel hizo totalmente lo contrario a lo que todo el mundo estaba esperando. No escondió las críticas y básicamente las convirtió en el centro de la historia. Eligieron a Greta Gerwig como la directora. Era una apuesta rara y algo extraño porque era una directora que normalmente hacía películas mucho más personales e independientes. No era una directora de grandes franquicias, pero precisamente por eso era la persona indicada. Porque Greta no quería hacer la película sobre una muñeca, quería hacer una película sobre todo lo que Barbie representaba. Todo lo bueno y también lo malo. Por primera vez Barbie se reía de sí misma, reconocía sus contradicciones, hablaba de estándares de belleza, del feminismo, de presión social y de todas esas expectativas imposibles que se han impuesto durante años. Lo más curioso es que hasta este punto la película nunca buscó convencer al público de que Barbie era perfecta. Hizo algo mucho más inteligente y es mostrar que nunca lo había sido. Y por primera vez en muchos años las personas volvieron a mirarla, pero la vieron con otros ojos. Aunque todavía falta una última pregunta. Después de 60 años, después de todas las críticas e incluso después de Bratz, ¿cuál fue realmente el secreto de Barbie para sobrevivir? Porque la respuesta no tiene nada que ver con juguetes. Y la pregunta verdaderamente es, ¿por qué hay marcas que desaparecen y hay otras que se mantienen vivas durante generaciones? Porque Barbie no fue la primera muñeca del mundo, ni siquiera fue la más innovadora durante toda su historia. Hubo mejores juguetes, más económicos, más tecnológicos, y durante muchos años incluso hubo juguetes que fueron mucho más populares. Sin embargo, la mayoría de ellos desaparecieron, Barbie no. Eso significa que en realidad nunca estuvo alrededor de la Barbie, ni del plástico, ni de los accesorios, ni de sus vestidos, ni de sus nuevos carros, ni del color rosa. Y la verdad es que durante años yo siempre pensé que Barbie era demasiado grande para caer. Pero mientras que construía este guión y escribía esta historia, me di cuenta que ocurrió totalmente lo contrario. Barbie estuvo
así de cerca de desaparecer. Cuando la criticaron por representar un estándar imposible, cuando Bratz conquistó una generación que ella no logró conquistar, cuando las ventas cayeron, cuando el internet empezó a convertir cada error en una conversación mundial, y en ese momento Mattel tenía dos opciones: aceptar que el mundo había cambiado o pelear por el pasado. Y yo sé que ustedes deben estar pensando que eso es algo obvio, pero la realidad del asunto es que hay muchas empresas que no lo entienden y nunca lo hacen, porque la realidad del asunto es que aquí se vuelve más personal, y es que cambiar duele, y eso es algo que duele a los seres humanos y a todo el mundo. Significa que soltar algo que te hizo tan exitoso y tan relevante durante décadas, y tienes que soltarlo, básicamente porque dejó de funcionar. Y esto no solo aplica para las empresas, como ya les dije, esto es algo mucho más personal, esto aplica en las personas, en lo que todos sentimos. Y la historia del mundo al final está llena de gigantes que parecía que nunca iban a desaparecer. Blockbuster, Kodak, Nokia, todas tenían algo en común: creían que el éxito del pasado les iba a asegurar el éxito en el futuro, y el mundo les demostró que no. Yo creo que Barbie tuvo suerte, o quizás tuvo algo más importante que la suerte: la capacidad de cambiar antes de que fuera demasiado tarde. Como ya se los dije, Barbie cometió muchísimos errores, como todos nosotros. Y siento que al final, si usted se pone a pensarlo, la historia de esta marca representa mucho lo que somos nosotros, ¿no? La cagamos, nos reinventamos, y si no salimos de ahí, vemos. ¿Y sabe qué es lo importante? No dejarlo de intentar. Y quizás esa es la razón por la que seguimos hablando de ella más de 60 años después, porque Mattel nunca se rindió con Barbie. El hecho es que creo que tuve que contarle toda la historia de Barbie para que usted se diera cuenta que los sueños hay que perseguirlos, que a veces hay que luchar, cagarla, luchar. Dentro de todo lo que hemos hablado nos queda un aprendizaje gigante. Si usted la caga y si usted no se reinventa, va a ir del culo para el estanco, básicamente. Y como todo ser vivo, weón, aunque no nos guste, nos toca adaptarnos a los cambios. Entonces, pues, esto puede ser una historia de Barbie, o puede ser la historia que usted necesitaba para darse cuenta que a veces hay que caerse para levantarse. No siendo más, usted sabe que el tío Prezi lo quiere mucho. Pendiente, porque en estos días viene otro videito, se los he prometido 300 veces, pero se lo juro que ya no va a fallarle. Si usted no se suscribió hace 5 o 10 minutos que le dije, suscríbase ya. Si llegó hasta acá, gracias por llegar hasta acá, y nos vemos en estos días con otro video breve. Lo quiero mucho. Veamos. Thank you.